Estamos en contacto con el doctor Adán Costa, es abogado constitucionalista. La semana pasada, el 10 de febrero, se cumplieron 110 años de la sanción de la ley Sáenz Peña, la que rige justamente lo que fue el pie de la ley fundamental para las elecciones libres, obligatorias y secretas. Y bueno, queríamos reflexionar sobre eso porque ha sido un paso importante en lo que tiene que ver con la democratización de la sociedad argentina y un gran avance en lo que permitió, luego de distintas modificaciones a lo largo de la historia argentina, poder contar con un sistema electoral que nos permita elegir y ser elegidos. Doctor, un gusto poder saludarlo y bueno, muchas gracias por su tiempo. Bueno, al contrario, el gusto es mío, un placer compartir este espacio contigo, querido Aldo. Bueno, cuando la sociedad revisa su pasado, por lo general, esto es, o sea, hacer historia, hacer antropología, mirar su pasado, tiene dos modos de encararlo. O mira el hecho o mira el proceso. Eric Hobsbawm, que es un historiador inglés bastante interesante, dice, podemos tener, la mirada del historiador es una mirada microscópica que mira el hecho, o una mirada macroscópica que mira el proceso histórico. Podemos hacer las dos cosas en una breve síntesis, porque el jalón que referenciás es muy interesante verlo justamente primero en términos de un proceso. ¿Y de qué proceso estamos hablando? Cuando una sociedad amplía sus márgenes de participación política. Entonces, ese es un proceso del cual la ley Sáenz Peña, sancionada un 10 de febrero del año 1912, amplió la participación política que hasta ese momento estaba acotada, ¿sí? Y ahí miramos el hecho, como diría Oswald, el hecho microscópico. Hubo una sanción de una ley que fue fruto de justamente una disputa de determinados sectores que no participaban en términos políticos. ¿Por qué? Porque el voto era cantado, porque el voto no era secreto, porque aparecía un terrateniente con todos sus peones y los hacía aparecer el espacio o en el lugar donde se votaba, y sus peones tenían que cantar su voto y adelante del patrón, y ojo con votar distinto de lo que el patrón decía. O en algunos casos directamente ni se presentaban los peones, por así decirlo, en este ejemplo, para que sea bastante claro cómo era la situación, directamente les pasaban las papeletas y votaban como quería el patrón. Esto también tiene que ver con una idea de que en los orígenes de nuestros procesos democráticos, los procesos de organización institucional, Alberti ya decía, hablaba del voto calificado. ¿Qué significa el voto calificado? Que solamente pueden votar los que están formados, los que saben, los intelectuales. Esto, y ahí volviendo al tema de lo macroscópico, esto es lo interesante que ocurre en febrero de 1912. Se amplía la participación democrática, es decir, no se restringe a que la persona sea esté alfabetizada, tenga un título universitario, pertenezca a una élite económica. Votamos todos. Votamos todos en 1912 y de alguna manera no se votó, no votamos todos en 1912. Tuvo que esperar 39 años después para que se complemente esta apertura, digamos, de estos procesos justamente de ampliación de derechos electorales y de participación política, hasta el voto femenino en 1951, consagrado por el peronismo, por Eva Perón. Es decir, y que amplió un universo de voto a la mujer que estaba vedado. Si bien estrictamente la ley de 1912 no prohibía a las mujeres, por eso la lucha de las primeras mujeres, digamos, en términos de igualdad, porque el proceso, hoy vemos en la Argentina un proceso muy amplio de participación de las mujeres en la cosa pública, desde una situación de violencia de género hasta participación en términos igualitarios en la política, en empresas. Pero bueno, Julieta Lanteri pudo votar en una circunscripción gracias a ese voto
a ese voto que se ampliaba en 1912. Pero ¿qué fue lo que ocurría tiempo después? Había un manejo de los padrones electorales, siguió manejándose el padrón electoral fundamentalmente porque el padrón electoral era una copia de los enrolados en el servicio militar, y los enrolados en el servicio militar eran varones, entonces hubo que esperar efectivamente para que se amplíe el universo de las mujeres hasta 1951. Por eso es importante ver el proceso iniciado en 1912, que las elecciones de 1914 llevadas adelante con este voto que llevó el nombre de quien era el presidente, Roque Sáenz Peña, llevó a la victoria a Hipólito Yrigoyen, que formaba parte de la Unión Cívica Radical, que reaccionaba con ese voto de ese partido de los autonomistas, roquistas, que eran conservadores, élites. Bueno, esto es interesante ver, insisto en esto, lo microscópico, el hecho, ver el proceso histórico, y también, si tenemos unos minutos más, ver la relevancia que tendría hoy, digamos, en el año 2021, estos procesos de participación política. Y sí, siempre es importante pensar en términos de reformas electorales, sobre todo si nos hacemos una pregunta que es de tipo ética. ¿Están todas las personas que deberían estar votando? En principio uno diría sí. Tenemos un voto mayores de 16 años, 18 años, ahí está el voto joven terciando, es decir, hay una ampliación de derechos democráticos, pero también podemos decir, todas las voces en los congresos, en los poderes ejecutivos, están sentadas ahí, o hay algunos sectores que no participan por alguna razón. Y doy solamente el ejemplo de los pueblos originarios. Es decir, ¿cuántos representantes de pueblos originarios tenemos en nuestro Congreso? Hubo un diputado jujeño en estas últimas elecciones del año pasado, que se reivindica, digamos, se reivindica como un miembro de los pueblos originarios, pero es un caso único. Es decir, pensar en términos de ampliación de derechos electorales también implica pensar en estas cuestiones. Es decir, los pueblos originarios están suficientemente representados en nuestros congresos y en nuestros parlamentos, el Consejo Municipal, los consejos municipales, las legislaturas provinciales, el Parlamento Nacional, por decir un ejemplo. Y a mí me parece que ahí hay una deuda social de la democracia que se tiene que empezar a resolver en tanto se genere la conciencia. Por eso, volviendo a Hobsbawm, digamos, a este autor que sigo en estos casos, veamos siempre los procesos y veamos siempre cómo la sociedad va adquiriendo conciencia, y esto se refleja en una disputa y se refleja, por ejemplo, en nuevos dispositivos legales. No, y justamente en esos dispositivos legales el mayor es la Constitución, y bueno, hay antecedentes. La Constitución de San Juan fue también un claro antecedente porque permitió en el año, creo que si no mal no me equivoco, en el año 1929 el voto de la mujer, que también Así es. después se establece a través del gobierno peronista. Pero también esto, ¿no? De ir acompañando las constituciones a las leyes y a los contextos históricos, esto que vos estabas hablando de otra forma, y no podemos dejar de pensar lo que fue la reforma del 94, la última reforma de la Constitución, y que hay cuestiones que todavía no han sido reglamentados, que están establecidos, el Consejo de la Magistratura, una serie de elementos a la eliminación de los electores en la época que se las elecciones no era un resultado directo, sino que se tenía que depositar a través de distintos electores. Es decir, las circunstancias históricas fueron cambiando. Esas distintas modificaciones tienen que ver con las constituciones, con distintos grados de evolución, porque hablan de las constituciones de primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, cuarta etapa. Y bueno, todas estas cuestiones me parece también dejarlo en claro, porque las leyes reflejan después lo que va a decir la Constitución o lo que no amplía la Constitución. Lo importante, digamos, de lo que estás reseñando, que comparto en gran medida, es que hablando de la reforma del año 1994, que se hizo
se hizo aquí, en la ciudad de Santa Fe, digamos, todos recordarán, no hace mucho tiempo, o sea, en términos históricos, 25, 26 años es relativamente corto. La sabiduría que tuvo el convencional constituyente del año 94 es que instaló determinados temas en el texto constitucional y envió una manda, es decir, una referencia al Parlamento para que, digamos, legisle sobre determinadas leyes. Pero ¿qué ha ocurrido? No todas las nuevas incorporaciones que se hicieron en la Constitución de 94 tuvieron luego una consagración legislativa. Por ejemplo, por citarte un caso, la propiedad comunitaria indígena, para hablar de este tema, o sea, está todavía sin sanción legislativa. Y esa es una deuda que tienen los parlamentos, que son los representantes de la sociedad, para con la propia Constitución, porque lo incorpora el texto constitucional, pero no en la ley. Y el Consejo de la Magistratura que vos mencionaste, bueno, sí, hubo una ley, hubo una reforma de la ley, y lo que pasa es que hoy por hoy tiene una participación, o sea, tiene un tema de candente actualidad, porque hay un proceso de reforma del Poder Judicial. Respondiéndose a la pregunta, ¿el Poder Judicial está a la altura de las circunstancias para lo cual ha nacido como tal, administrar la justicia, hacer la política pública justamente el servicio de justicia? Y bueno, el Consejo de la Magistratura es un órgano creado por la Reforma del 94 que ha tenido leyes, pero que justamente las distintas conformaciones no generan este estadio de disputa. Y es un tema que se tiene que estudiar con profundidad, es un tema que se tiene que resolver siempre de cara a la sociedad, porque son todos estos los aspectos que hacen a la participación de la sociedad en las cuestiones de la cosa pública. Entonces, cuando más ampliación tengamos de derechos, que no solamente vamos a circunscribirlo al momento, a los 2 años de votar, sino es un ejercicio permanente de participación, bueno, los diseños legislativos, incluso constitucionales, tienen que ser favorecedores de estas circunstancias. Yo pienso la evolución de la cosa pública de los griegos a la cosa pública de hoy, ¿no? La cantidad de derechos que se han incorporado. Antes votaban los que tenían capital, los que eran los dueños de las sociedades, votaban los hombres solamente, exclusivamente. Y hoy, bueno, las distintas sociedades han sido modificándose, evolucionándose, y eso está plasmado en las constituciones y en las leyes. Me parece que, por supuesto, siempre hay posibilidad de ir cambiando, evolucionando, y bueno, que las constituciones también reflejan esto, ¿no? El reclamo de las sociedades y el reclamo de la política, en definitiva, para brindar estas herramientas de la cosa pública en ejercicio propio, ¿no? Porque a veces también es la participación la que nos tiene que dar esta posibilidad de reclamar, por ejemplo, a las autoridades, o reclamar leyes, o ir reclamando situaciones que nos afligen. Me parece un punto de partida importante. Y bueno, para ir cerrando, Adán, ¿qué reflexión final podemos decir? Justamente, cualquier proceso de reforma, como es esto que estamos reseñando, se fueron incorporando, ampliando derechos, tiene que ser la respuesta a una pregunta ética. Y en términos de participación política, la pregunta ética, un poco la dije al pasar, pero la refrendo, digamos, para hacer un cierre, para que quede claro una síntesis. La pregunta ética es, en materia de participación política, ¿estamos todos los que deberíamos estar? ¿Participamos todos los que deberíamos participar? Y cualquier diseño de reforma constitucional o legislativa tiene que mirar esta pregunta. Si no estamos todos los que deberíamos estar, por ejemplo, pueblo originario, tenemos que reformar, tenemos que incorporar. Si no participamos todos los que debemos participar, hay que reformar. ¿Qué miramos acá? El ausentismo electoral. ¿Qué miramos aquí? O sea, si, por ejemplo, digamos, si vota solamente en un voto obligatorio 70% de la población, 65% de la población, y hay algo que está pasando que se tiene que reformar. Esa pregunta tiene que ser siempre orientadora de cualquier proceso de reforma. Si no, los procesos de reforma acompañan solamente algunos intereses más de sector y no del conjunto de la sociedad.
Son preguntas muy sencillas, son preguntas filosóficas, a veces incómodas, pero hay que hacérselas, sobre todo quienes tienen la responsabilidad de legislar o de avanzar con decisiones de política pública. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy didáctico y creo que también esto, ¿no? Los espacios periodísticos también tienen que servir para el debate, para ayudarnos a pensar y sobre todo para sociedades más inclusivas, más participativas y mucho más democráticas. Muchas gracias. El agradecido soy yo, muchas gracias por el momento y el espacio y un placer compartir contigo. Hasta Gracias. luego.